Libertópolis presenta Libercátedra con Ricardo Manuel Rojas, gracias al patrocinio de San Martín. Capítulo sexto, la evolución de la noción de inflación a lo largo del tiempo y la distorsión de su concepto. Vimos que a lo largo de la historia la moneda ha evolucionado desde ser ciertos bienes de aceptación general hasta la moneda estatal de curso legal y forzoso. Pero inflación ha podido haber, o sea, uno puede analizar la inflación a lo largo de todos los sistemas o tipos de moneda, en la medida en que la cantidad de moneda se incrementó, su valor adquisitivo disminuyó. Ese fenómeno de inflación se puede verificar a lo largo del tiempo en distintos tipos de moneda. Tenemos, por ejemplo, cuando las monedas eran bienes de uso general, hay un ejemplo muy interesante que trae Milton Friedman, que es el del tabaco en las colonias americanas en Virginia, ¿no? Justamente las plantaciones de tabaco en Virginia producían tabaco, buena parte se comercializaba o se mandaba a Inglaterra, pero otra parte del tabaco empezó a usarse como dinero en las transacciones normales dentro de las comunidades, precisamente porque como el tabaco se podía vender, la gente lo podía recibir como pago de deudas y empezó a funcionar como dinero. Como vimos en el proceso de mercado de la determinación de los precios, al valor que se le asigna a un bien por su utilidad, escasez y valoración individual, cuando además se lo utiliza como moneda, tiene un plus de valoración que es justamente su función como medio de intercambio. Hace que por ahí sea más valioso el bien de lo que era cuando no era medio de intercambio. De modo que tener tabaco en Virginia empezó a ser algo valorado y el tabaco empezó a tener un valor más grande porque era utilizado como moneda. Y esto llevó a que se plantaran mayores campos de tabaco, ¿no? Mucha gente empezó a plantar tabaco, a producir tabaco de mala calidad incluso, pero que la finalidad no era venderlo o consumirlo, sino más bien tratar de usarlo como medio de intercambio. Ahora, esta sobreproducción de tabaco obviamente llevó a que el precio del tabaco disminuyera notoriamente, y entonces esto produjo inflación, esto es, el tabaco empezó a tener menos valor, no solo como medio de como moneda, sino también como medio de intercambio, como bien. La gente empezó a pagar menos por el tabaco porque la oferta de tabaco era muy superior. Y esto generó enormes problemas. Los productores tradicionales de tabaco, que se veían perjudicados por estos aventureros que producían tabaco para usarlo como dinero, empezaron a quejarse, pidieron leyes que prohibieran la plantación de tabaco, empezaron a usar la violencia contra los nuevos productores de tabaco. Hubo incluso leyes que sancionaban con la muerte a los que no producían tabaco así clandestinamente o ilegalmente. Y esto desvalorizó notoriamente al tabaco como moneda, como dinero, y finalmente fue dejado de lado su uso como dinero. O sea, vean que inflación puede haber en cualquier sistema monetario. Cualquier cosa que ustedes usen como moneda, si incrementan su cantidad y van a tener una distorsión de su valor, lo que
produce inflación. Si pensamos ya en el patrón oro o patrón monetario metálico, vemos que una de las características por las cuales el oro, la plata se usaron como moneda es su estabilidad, ¿no? La cantidad de oro que había en el mundo, por supuesto, podía crecer, porque cuando el oro se valoriza como moneda, la gente sale a buscar oro donde pueda, entonces aparecen los buscadores de oro en todo el mundo, pero también en América, donde había oro, se saquea el oro americano y se lo lleva para Europa. Hubo momentos en que la cantidad de oro creció, pero como también creció la producción de bienes en el mundo, en algún momento se fue compensando. Pero la cantidad de oro en general era más o menos estable. Una vez que se saqueó todo el oro de América, el nuevo oro producido era en cantidades que de alguna manera se compensaban con el crecimiento de los bienes y servicios para los cuales se usaba como medio de intercambio. De modo que había cierta estabilidad en el precio del oro, con lo cual era imposible que se incrementara artificialmente la cantidad de oro, salvo por estas trampas de las cuales ya hablamos, ¿no? Cuando los gobernantes, en definitiva, lo que hacen es cercenar las monedas de oro para duplicar su cantidad. Entonces el emperador o el gobernante que lima las monedas les quita un poco de oro y con ese oro fabrica nuevas monedas. Hay un ejemplo muy interesante que es el de Felipe II y Felipe III en España, que lo trae el padre Juan de Mariana, ¿no? Lo explica y que casi le cuesta la libertad, ¿no? Tuvo un enfrentamiento con el monarca porque existía la moneda de vellón, que era una aleación de cobre con un poquito de plata, que tenía un valor bajo, pero que se usaba para las transacciones menores, ¿no? Y era muy usado por la gente común, por el pueblo, tenía mucha popularidad la moneda de vellón, pero que los monarcas españoles a lo largo de un siglo le sacaron toda la plata y le fueron sacando una buena cantidad de cobre, con lo cual las monedas de vellón iban perdiendo paulatinamente la cantidad de metal precioso, porque el monarca usaba ese metal precioso para fabricar más monedas y producir la inflación, ¿no? Esto fue denunciado por el padre Juan de Mariana en un libro famoso, El discurso sobre la moneda de vellón, que le produjo serios problemas con el rey, pero que es un ejemplo histórico muy interesante de cómo se genera inflación cercenando y distorsionando la cantidad de metal precioso que tienen las monedas. Ya con sistema de papel oro convertible vimos un poco, pero que la forma de producir inflación se va haciendo cada vez más fácil, porque en definitiva cuando se emiten billetes ya no es una cuestión de manipular bienes físicos, sino de emitir billetes. Y cuando el Estado va tomando el poder jurídico, legal, de monopolizar la moneda y de imponerle a la gente el uso obligatorio de los billetes y le va quitando el oro, ya en definitiva la producción de inflación se va generalizando, porque en primer lugar suspendieron la convertibilidad y emitieron billetes por mayor cantidad del oro que se podía para pagar sus deudas. Luego simplemente emitieron dinero y obligaron a la gente a transar con él, eliminaron el patrón oro y ya el dinero que circula son los billetes. En el primer momento lo que le dijeron es: vamos a mantener la cantidad de billetes de una manera proporcional a la cantidad de oro que tenemos guardado. Luego ya sobrepasaron totalmente
esa limitación, y entonces dijeron, vamos a tener una autoridad monetaria independiente, el Banco Central, que va a tener expertos que se van a encargar de que la cantidad de dinero sea adecuada a los requerimientos del mercado con relación a los bienes y servicios. Esto ha sido también sobrepasado en la mayor parte de los países del mundo. Los gobiernos utilizan la emisión monetaria para cubrir sus gastos y los bancos centrales terminan siendo apéndices de los gobiernos. En algunos lugares intentan tener un poco más de independencia, pero a la larga los gobiernos terminan imponiéndose. Y entonces ustedes tienen inflación creada por la desmedida emisión monetaria, cuyo objetivo principal es cubrir los gastos del gobierno, el déficit presupuestario. Libertópolis presentó Libercátedra con Ricardo Manuel Rojas, gracias al patrocinio de San Martín.